A veces, las tragedias no llegan con estruendo, sino con un silencio tan espeso que parece cubrirlo todo. Así comenzó la historia. No hubo gritos en la madrugada, ni tormentas violentas aquella noche. Solo el rumor del viento rozando los arrozales y el canto lejano de un perro que parecía advertir algo que nadie más quiso escuchar. Todos dijeron que lo de Truong había sido un accidente, un tropiezo, un mal paso, una coincidencia cruel. En el pueblo, las explicaciones sencillas son las más aceptadas. La gente necesita dormir tranquila, necesita creer que el mundo es predecible. Pero Tien U no pudo hacerlo. Desde el primer momento, algo en su pecho se negó a aceptar esa versión cómoda y limpia de los hechos. Cuando vio a Truong tendido en la cama, con el rostro pálido y el silencio clavado en los labios, sintió una punzada que no era solo dolor, era duda. Había detalles pequeños, tan pequeños que cualquiera los habría ignorado. Una marca en su muñeca que no coincidía con una caída común. El reloj roto, detenido a una hora extraña. La forma en que cierto vecino evitaba su mirada cada vez que ella pasaba frente a la casa. En la vida cotidiana estamos rodeados de señales. El problema es que casi nunca las vemos. Tien U comenzó a recordar conversaciones antiguas. Una discusión que Truong había minimizado. Una amenaza disfrazada de broma. Una tensión que ella sintió en el aire semanas antes, mientras preparaban la cena y hablaban de planes simples. Cultivar más verduras, ahorrar para arreglar el techo, vivir en paz. La paz. ¡Qué palabra tan frágil! Mientras todos repetían que había sido mala suerte, Tien U notaba grietas en esa versión. La madre de Truong hablaba poco, demasiado poco. Sus ojos guardaban algo más que preocupación. Era como si cargara una verdad que pesaba más que el dolor. Las noches se hicieron largas. Tien U salía al patio y miraba el cielo oscuro, buscando respuestas entre las estrellas que apenas titilaban. Pensaba en cómo, en la vida diaria, uno puede convivir con el enemigo sin saberlo. Puede saludarlo cada mañana. Puede compartir una sonrisa falsa. Y esa idea le helaba la sangre. ¿Y si no fue un accidente? ¿Y si alguien deseó que Truong cayera? Cada gesto, cada silencio, comenzó a tener significado. Tien U no era una mujer impulsiva, era observadora, paciente, de esas personas que escuchan más de lo que hablan, y precisamente por eso empezó a notar lo que otros no querían notar. Un día, mientras barría el patio, vio a un hombre detenerse al final del camino. Llevaba el rostro serio, casi rígido. No se acercó, solo observó la casa unos segundos y se marchó. Ese instante fue como una chispa. No tenía pruebas, solo intuición, pero a veces el amor ve antes que los ojos. Mientras el pueblo dormía tranquilo bajo la versión del accidente, Tien U despertaba a una sospecha inquietante. Sentía que estaba sola en esa percepción, que nadie más quería mirar más allá. Y así nació la pregunta que no la dejó en paz. ¿Fue ella la primera en darse cuenta de que la tragedia de Truong no fue obra del destino, sino de alguien muy cercano? Hay días en los que la verdad no grita, susurra, y solo quien ama de verdad puede escuchar ese susurro. Desde aquella mañana en que la sospecha comenzó a latir dentro de su pecho, Tien U ya no miraba el mundo de la misma manera. El pueblo seguía su ritmo habitual, el sonido de los cubos llenándose en el pozo, las conversaciones breves en el mercado, el olor del arroz recién cocido al caer la tarde. Todo parecía igual, y sin embargo, nada lo era. Porque cuando uno descubre que algo no encaja, incluso los gestos más simples adquieren un peso distinto. Truong aún se recuperaba. Hablaba poco. A veces parecía querer recordar algo, pero una sombra cruzaba su mirada
y el recuerdo se desvanecía como humo entre los dedos. Tionu lo observaba en silencio. No quería presionarlo. El amor también sabe esperar. Pero su intuición no descansaba. Comenzó a prestar atención a detalles que antes parecían insignificantes. La madre de Truong evitaba ciertos temas. Cada vez que alguien mencionaba aquella noche, ella cambiaba de conversación o se levantaba con una excusa. No era indiferencia, era miedo, y el miedo siempre protege algo. Una tarde, mientras ayudaba a ordenar el antiguo almacén detrás de la casa, Tionu encontró algo que la dejó sin aliento. Una linterna rota, cubierta de barro seco. La reconoció. Truong la llevaba consigo la noche del supuesto accidente. Pero lo extraño era que estaba allí, escondida entre herramientas viejas. Si él la llevaba consigo, ¿cómo había regresado a casa? La pregunta comenzó a crecer como una grieta en la pared. En el mercado, las miradas se volvieron más pesadas. Un vecino, el mismo que aquella vez evitó su mirada, hablaba en voz baja con otro hombre cuando ella pasó. Al verla, callaron de inmediato. No era casualidad, no podía serlo. En la vida cotidiana estamos acostumbrados a ignorar esas incomodidades. Nos decimos que imaginamos cosas, que exageramos, que es mejor no pensar demasiado. Pero Tienu sabía que no era imaginación. Una noche, mientras la madre de Truong dormía, Tienu escuchó un murmullo desde la habitación contigua. Se acercó en silencio. La voz era apenas audible, pero clara. «Perdóname, yo solo quería protegerte». El corazón de Tienu se detuvo un instante. ¿Protegerlo de qué? Al día siguiente, reunió el valor que le quedaba y decidió preguntar directamente. No acusó, no levantó la voz, solo habló con calma, con esa firmeza suave que nace del amor verdadero. La madre la miró largo rato. Sus ojos, cansados, parecían debatirse entre la lealtad y la culpa. Y en ese silencio pesado, Tienu entendió algo crucial. Ella no solo sospechaba la verdad, estaba cada vez más cerca de tocarla. El aire se volvió más denso. La tranquilidad del pueblo ya no era refugio, sino escenario. Cada sonrisa podía esconder una traición. Cada silencio podía guardar una confesión. Y entonces, por primera vez, Tienu comprendió que quizás no estaba investigando un accidente. Estaba destapando una decisión. Alguien no quería que Truong descubriera algo. Alguien tenía demasiado que perder. Y si ella había sido la primera en notar las grietas, también sería la primera en enfrentarse a lo que se escondía detrás. Pero la pregunta seguía latiendo, más fuerte que nunca. Cuando la verdad saliera a la luz, ¿estaría preparada para soportarla? Dicen que la verdad es como la lluvia de verano. Primero se siente en el aire, luego cae sin pedir permiso. Y cuando finalmente toca la tierra, ya nada vuelve a ser igual. Aquella mañana, el cielo estaba cubierto de nubes grises, pesadas, como si también guardara un secreto. En el patio, la madre de Truong extendía la ropa recién lavada con movimientos lentos, casi mecánicos. Tienu la observaba desde la puerta. Había decidido que no retrocedería, porque a veces, en la vida cotidiana, uno debe elegir entre la comodidad del silencio y el dolor de la verdad. «Necesito saber qué ocurrió esa noche», dijo finalmente, con voz suave, pero firme. El viento movió las prendas blancas como si fueran fantasmas suspendidos en el aire. La madre no respondió de inmediato. Sus manos temblaron apenas perceptiblemente. El silencio se volvió más pesado que cualquier palabra. «No fue un accidente», continuó Tienu. «Alguien estuvo allí, y tú lo sabes». La frase cayó como una piedra en agua quieta. Por un instante, el mundo pareció detenerse. Luego, muy despacio, la mujer levantó la mirada. En sus ojos no había enojo, solo un cansancio profundo, antiguo.
Hay verdades que destruyen más que la mentira, susurró. Esa confesión no era completa, pero era suficiente para confirmar lo que Tie-Nu temía. El corazón le latía con fuerza, pero no por miedo. Era determinación. Más tarde, mientras Truong descansaba en su habitación, Tie-Nu decidió buscar respuestas fuera de la casa. Caminó hasta el viejo puente donde, según todos, había ocurrido la tragedia. El río corría tranquilo, indiferente al drama humano. Los niños jugaban cerca, riendo, ajenos al pasado. Así es la vida. Mientras unos cargan tormentas en el pecho, otros simplemente siguen riendo. Se agachó y observó las piedras húmedas. Imaginó la escena una y otra vez. Algo no encajaba. Si hubiera sido un simple empujón accidental, ¿por qué nadie escuchó nada? ¿Por qué el vecino que vivía más cerca dijo no haber visto a nadie cuando su ventana da directamente al puente? El nombre comenzó a tomar forma en su mente. El mismo vecino que siempre evitaba mirarla. El mismo que hablaba en susurros cuando ella pasaba. Esa noche decidió confrontarlo. Lo encontró cerrando su pequeño almacén. Cuando sus miradas se cruzaron, él palideció. «Tú estabas allí», dijo Tie-Nu sin rodeos. El hombre negó, pero su voz traicionaba su calma. «No sabes de lo que hablas». «Lo sé porque el miedo no desaparece, se esconde», respondió ella. En ese instante, algo cambió en la expresión del hombre. No era odio, era culpa. Y detrás de la culpa, un temor aún mayor. «No fue mi intención que saliera así», murmuró finalmente. «Solo quería asustarlo, que dejara de investigar». «Investigar». La palabra golpeó el aire. ¿Investigar qué? Antes de que pudiera preguntar más, el hombre cerró la puerta con brusquedad. Pero ya era tarde. La pieza faltante había encajado. Truong no fue víctima de un accidente. Fue víctima de una advertencia. Y alguien más estaba detrás. Mientras regresaba a casa bajo una lluvia fina que comenzaba a caer, Tie-Nu comprendió que estaba entrando en un terreno peligroso. Cada paso hacia la verdad podía traer consecuencias. Pero también entendió algo más poderoso. Si ella fue la primera en descubrir la grieta, sería la primera en romper el muro. Y ahora la pregunta no era solo quién dañó a Truong. La verdadera pregunta era, ¿qué estaba tan cerca de descubrir que alguien decidió silenciarlo? Hay noches en las que el silencio no descansa, respira. Se desliza por las paredes, se esconde en las esquinas y se sienta a tu lado cuando crees estar solo. Esa noche fue así. Tie-Nu no logró dormir. Afuera, la lluvia golpeaba suavemente el techo de lámina, marcando un ritmo irregular, casi como un corazón inquieto. Truong dormía a su lado, pero su respiración no era tranquila. A veces murmuraba palabras incompletas, fragmentos de recuerdos que luchaban por regresar. En la vida cotidiana, solemos pensar que el peligro siempre llega con ruido, con gritos, con violencia visible. Pero el verdadero peligro llega en silencio. Al amanecer, Truong despertó sobresaltado. Sus ojos estaban abiertos, pero parecía mirar algo que no estaba allí. «El almacén», susurró. Había alguien más. Tie-Nu sintió que el mundo se inclinaba bajo sus pies. «¿Recuerdas algo más?», preguntó, conteniendo la emoción. Truong cerró los ojos con fuerza, como si intentara empujar una puerta invisible en su mente. «Escuché una discusión. No era con el vecino, era con...» Su voz se quebró. «Con alguien que conocía». El aire se volvió denso. Alguien que conocía. Esa frase cambió todo, porque el dolor causado por un extraño es duro, pero la traición de alguien cercano deja una herida que nunca cicatriza igual. Tie-Nu recordó entonces las tensiones recientes en el pueblo, los rumores sobre tierras vendidas en secreto.
los conflictos por antiguas deudas familiares. Truong había estado investigando irregularidades en la cooperativa agrícola, intentando proteger a los campesinos que confiaban en él. Quizás había descubierto más de lo que debía. Ese mismo día, la madre de Truong los llamó a la sala. Su rostro ya no mostraba evasión, mostraba decisión. «Es hora de que sepan todo», dijo con voz firme. Se sentaron en silencio, como una familia al borde de un precipicio invisible. «La noche del accidente», comenzó ella. Truong discutió con el señor Min. El nombre cayó como un trueno. Min no era solo un hombre del pueblo. Era socio de negocios, amigo de la familia desde hacía años. Alguien que había compartido comidas, celebraciones, confianza. Min temía que Truong revelara los desvíos de dinero en la cooperativa. Continuó la madre. Me pidió que lo convenciera de detenerse. Pero tu padre siempre fue obstinado cuando se trataba de justicia. Las piezas finalmente encajaron. El vecino solo había sido un testigo asustado. El verdadero objetivo no era simplemente herir, era silenciar. Truong llevó la mano a su frente. La memoria regresaba en fragmentos. La discusión acalorada, el empujón, la caída inesperada contra la baranda del puente. No fue un plan para matarlo. Fue un acto de desesperación, pero las consecuencias fueron devastadoras. El ritmo de la historia parecía acelerarse, como el pulso en el pecho de Tiunu. Sin embargo, en medio del torbellino, ella tomó la mano de Truong. «No estamos solos», susurró, «porque, a veces, la fuerza no está en evitar el dolor, sino en enfrentarlo juntos». Afuera, el sol comenzaba a abrirse paso entre las nubes. No era un día brillante, pero la luz insistía en entrar. Y ahora, con la verdad casi completa, solo quedaba una decisión. ¿Buscar justicia? Aunque eso significara romper para siempre los lazos del pasado. ¿O guardar silencio y permitir que la traición siguiera viviendo entre ellos como una sombra invisible? La tormenta ya había pasado, pero lo más difícil apenas comenzaba. «Dicen que la verdad libera, pero nadie habla del peso que trae antes de hacerlo». La mañana en que decidieron enfrentar el pasado amaneció extrañamente serena. El cielo estaba despejado, los campos brillaban bajo la luz del sol y el pueblo seguía su rutina. Mujeres barriendo frente a sus casas, hombres preparando las herramientas para el trabajo, niños corriendo con mochilas demasiado grandes para sus hombros pequeños. La vida continuaba, como si nada hubiera cambiado. Pero dentro de la casa de Truong, todo era distinto. El nombre de Min flotaba en el aire como una herida abierta. Truong permanecía en silencio, sentado frente a la ventana. Sus ojos ya no eran los de un hombre confundido, sino los de alguien que había recuperado algo más que la memoria. Había recuperado la conciencia del dolor y de la traición. Tienu lo observaba sin decir palabra. En su interior, el miedo y el amor luchaban con la misma intensidad. Ella sabía que denunciar a Min no solo significaba justicia, significaba romper la frágil paz del pueblo, enfrentar rumores, miradas acusadoras, quizás incluso amenazas. En la vida cotidiana, muchas personas eligen callar para no complicar las cosas, callar para proteger la armonía aparente, callar para que todo siga igual. Pero, ¿qué precio tiene ese silencio? «No quiero venganza», dijo finalmente Truong con voz firme. «Quiero que la verdad deje de esconderse». Su madre, que había guardado el secreto durante tanto tiempo por miedo, dejó escapar un suspiro profundo. Había creído que proteger a su hijo era ocultar la verdad. Ahora comprendía que protegerlo era permitirle enfrentarla. Esa tarde, los tres caminaron juntos hacia la oficina del jefe del pueblo. Cada paso parecía más pesado que el anterior.
Los vecinos los miraban con curiosidad. Algunos sospechaban que algo estaba por suceder. Cuando Min fue llamado, su rostro perdió el color. Ya no era el hombre seguro y orgulloso de antes. Era alguien atrapado por sus propios errores. Las palabras no fueron violentas. No hubo gritos, solo hechos. Min confesó. Admitió que el miedo lo llevó a actuar sin pensar, que nunca quiso causar tanto daño. Las lágrimas no borraron lo ocurrido, pero revelaron la culpa que había intentado esconder. El pueblo escuchó, y aunque el escándalo sacudió la tranquilidad aparente, también abrió una puerta inesperada, la de la honestidad. Truong no recuperó el tiempo perdido, ni el dolor desapareció de inmediato, pero algo cambió profundamente. Esa noche, sentado junto a Tianyu bajo el cielo estrellado, respiró con una calma nueva. «Ahora sí puedo empezar de nuevo», murmuró. Tianyu apoyó su cabeza en su hombro. La paz que buscaban no era la ausencia de problemas, era la presencia de verdad, de valentía, de amor firme incluso en la tormenta. El campo seguía siendo el mismo. El viento seguía moviendo los arrozales con su ritmo eterno, pero en sus corazones ya no había sombras ocultas, porque a veces la verdadera tragedia no es el daño que sufrimos, es el silencio que lo prolonga. Y esa noche, por primera vez en mucho tiempo, Truong y Tianyu comprendieron que la paz no se encuentra huyendo del pasado, se construye enfrentándolo. Esta historia nos enseña que la verdad, aunque duela, siempre es más poderosa que el silencio. Callar por miedo puede parecer una forma de proteger a quienes amamos, pero en realidad solo prolonga el sufrimiento. La paz verdadera no nace de evitar los problemas, sino de enfrentarlos con valentía y honestidad. También aprendemos que el amor auténtico no es solo compartir momentos felices, sino permanecer firmes en medio de la tormenta. Tianyu demostró que confiar, observar y apoyar con paciencia puede marcar la diferencia cuando todo parece derrumbarse. Y Truong comprendió que sanar no significa olvidar, sino aceptar el pasado y transformarlo en fuerza para el futuro. Al final, la justicia no siempre trae alegría inmediata, pero sí libera el corazón, porque solo cuando dejamos de escondernos de la verdad, podemos empezar a vivir con dignidad, tranquilidad y esperanza.